En el episodio anterior, escuchamos oraciones que nacieron del dolor, del arrepentimiento y de la fe audaz. Hoy continuamos, pero vamos a subir un nivel más profundo, porque hay oraciones que no solo piden, hay oraciones que interceden, que confrontan, que no se rinden antes de la batalla y que adoran incluso en la cárcel. En esta segunda parte vamos a descubrir que la oración no es solo un recurso espiritual, es una postura del corazón que puede abrir puertas imposibles, detener juicios, traer sabiduría y romper cadenas. Prepárate, porque estas últimas oraciones no solo cambiaron historias antiguas, pueden cambiar la tuya hoy. Bienvenidos a otro episodio de La Palabra y Nosotros. Soy el pastor Marcos. Elías, una oración que cierra y abre los cielos. Elías aparece en escena sin introducción, sin genealogía, sin antecedentes, solo una declaración y el cielo responde. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No fue una oración larga, no fue emotiva, fue una oración nacida de una vida alineada con Dios. El contexto es clave. Israel había abandonado al Señor. La idolatría se había normalizado. El pecado ya no causaba vergüenza. Y Dios levanta a un hombre que entiende que a veces el silencio del cielo es una llamada al arrepentimiento. La autoridad de Elías no viene de su carácter fuerte, sino de su relación con Dios. Él mismo declara, en cuya presencia estoy. Aquí está la enseñanza central. La autoridad espiritual no se improvisa, se construye en la intimidad. Elías no habla en nombre propio, habla como portavoz de Dios. Por eso, su palabra tiene peso. Por eso, el cielo responde. Santiago luego aclara algo importante. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhéroe espiritual, era un hombre común, que oraba con fe extraordinaria. Y cuando Elías ora, los cielos se cierran, y cuando vuelve a orar, los cielos se abren. Eso nos recuerda que la oración no es solo pedir, también es declarar la voluntad de Dios en medio de una generación desviada. La oración de Elías nos confronta. ¿Estamos orando para sentirnos mejor o para que la voluntad de Dios se cumpla aunque incomode? Porque cuando alguien ora desde la presencia de Dios, su voz no es solo un susurro, es una palabra que afecta el cielo y la tierra. Toca el turno de Josué, una oración de rendición antes de la conquista. Israel está a punto de enfrentar Jericó. El Jordán ya fue cruzado, la promesa está delante, la batalla es inminente, y en ese punto crítico Josué no convoca a un consejo militar, no diseña una estrategia, se encuentra con una presencia. La Biblia dice que Josué vio a un varón con una espada desenvainada. La pregunta de Josué es directa: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta lo descoloca por completo. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. En ese instante, Josué entiende algo fundamental. Dios no viene a tomar partido, Dios viene a tomar control. Josué cae rostro en tierra y adora. No discute, no argumenta, no pregunta el plan. Primero se rinde. Y el príncipe del ejército de Jehová le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
Antes de conquistar Jericó, Josué debe reconocer santidad. Antes de avanzar, debe alinearse. Aquí está la enseñanza poderosa. La victoria no comienza en el campo de batalla, comienza en la rendición del corazón. Josué era un líder preparado, con experiencia, con promesas claras, pero aún así necesitaba recordar que no era el comandante supremo. La oración de Josué no se registra con palabras, sino con una postura. Postrado, adorando, obedeciendo. Y recién después de esa rendición, Dios le da una estrategia que ningún manual militar había imaginado. La oración de Josué nos enseña que no se trata de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, sino preguntarle cuáles son los suyos. Porque cuando nos rendimos delante de Dios, Él pelea las batallas que nosotros no podemos ganar. Uno de los pasajes más encantadores para mí en la Biblia es la oración de Salomón, que pide sabiduría, no poder. Salomón acaba de asumir el trono. La corona es grande, pero la responsabilidad es aún mayor. No hereda solo un reino, hereda un pueblo numeroso y una tarea que lo supera. Y en ese momento decisivo, Dios se le aparece y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Cualquier cosa, riquezas, victorias sobre enemigos, larga vida. Pero Salomón responde con humildad: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Reconoce su limitación, no finge seguridad, no confía en su linaje, confía en Dios. Y entonces hace una petición extraordinaria: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón no pide sabiduría para destacarse, sino para servir bien. No pide inteligencia para dominar, sino discernimiento para gobernar con justicia. Aquí está la enseñanza central. La sabiduría bíblica no es acumular conocimiento, es saber cómo actuar correctamente delante de Dios y de los hombres. Esta oración agradó a Dios, no porque Salomón renunciara a lo demás, sino porque puso primero lo correcto. Y Dios responde: por cuanto no pediste para ti, Dios le da sabiduría y además le añade riqueza y honra. La oración de Salomón nos confronta. ¿Qué pediríamos nosotros si Dios nos diera carta blanca? Porque nuestras peticiones revelan nuestras prioridades. Salomón nos enseña que cuando pedimos lo que honra a Dios y bendice a otros, Dios se encarga de añadir lo que nosotros no pedimos. Nehemías, una oración que abre puertas imposibles. En el capítulo 1, versículo 11 del libro de Nehemías, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías no era gobernador, no tenía ejército ni poder político propio. Solo tenía un corazón sensible, una posición de confianza como copero del rey. Cuando se enteró de la ruina de Jerusalén, su reacción no fue la que muchos esperarían. No se quejó, no se llenó de ansiedad, no planeó por su cuenta. Nehemías oró. La oración de Nehemías es notable por tres cosas. La primera, confesión y humildad. Reconoce el pecado del pueblo y el propio. No busca excusas, no pide permiso sin rendirse primero a Dios. Segundo, hace una petición específica. No pide poder ni prestigio, pide favor ante el rey y éxito en su tarea.
Su oración combina fe y estrategia. Y tercero, reconocimiento del carácter de Dios. Él no confía en su influencia, sino en la fidelidad de Dios. Escucha mi oración, porque tuyo es el favor y tuyo el poder. Aquí está la enseñanza central. La oración no es sólo derramar sentimientos, es preparar el terreno para la acción de Dios. Nehemías nos recuerda que hay momentos en que las circunstancias parecen cerradas, las puertas imposibles de abrir, pero la oración correcta, alineada con la voluntad de Dios, puede cambiar la historia. Nehemías oró primero, actuó después. Su ejemplo nos enseña que la clave de la eficacia no está en nuestra fuerza ni habilidad, sino en poner todo en las manos de Dios antes de tomar cualquier decisión. Y así, un copero humilde se convirtió en restaurador de muros, en un hombre cuyo corazón y oración abrieron puertas que nadie más podrá abrir. Pablo en la cárcel, una oración que transforma adversidad. Pablo y Silas estaban presos, encadenados, golpeados, en la oscuridad de una celda. Todo parecía perdido, todo parecía injusto, y aún así no se quejaron ni se rindieron, no solo oraron, sino que cantaron a Dios. La Biblia dice que alrededor de la medianoche su oración y cánticos se elevaron, y sucedió algo sobrenatural. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. Aquí hay varias enseñanzas poderosas. 1. La oración en medio del sufrimiento. Pablo no esperó salir de la celda para orar. No pospuso la comunión con Dios por las circunstancias. Su oración era tan intensa que trascendía el dolor físico. 2. La oración con alabanza. Su oración no era solo petición, era adoración. Cuando elevamos nuestras palabras junto con gratitud y alabanza, la oración se convierte en un acto de fe que mueve el cielo. 3. La oración que produce resultados visibles. El efecto fue inmediato. Las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron. La oración alineada con la voluntad de Dios tiene poder incluso sobre situaciones que parecen imposibles. Pero lo más extraordinario es esto. Pablo y Silas no oraron para escapar de la dificultad, sino para glorificar a Dios en medio de ella. Su oración no buscaba la comodidad, buscaba la manifestación del poder divino. La historia nos recuerda hoy. No importa cuán cerrada esté la puerta, no importa cuán injusta sea la situación, cuando oramos con fe, alabanza y dependencia de Dios, el cielo responde, las cadenas se rompen y nuestro testimonio se fortalece. La oración de Pablo en la cárcel nos deja un legado. Las dificultades no determinan el poder de nuestra oración, solo nuestra fe y entrega a Dios. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast y crees que esta reflexión es buena para otros, dale like, eso ayuda a que YouTube lo recomiende. Y también puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevo podcast. Déjanos tu email en los comentarios para enviarte un ebook gratis.